Amados hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Me da mucho gusto verlos. Gracias a Dios por sus vidas y por la gracia de Dios en sus vidas. Amén. Vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Vayan conmigo al capítulo 29 de Proverbios y vamos a leer juntos el versículo 25. Es un versículo que muchos ya conocemos, pero que encierra verdades muy importantes que hoy vamos a tratar en el mensaje de esta mañana. Dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias porque en esta hermosa mañana tú has derramado gracia en la vida de tus hijos, Señor, de tu pueblo, que esta mañana hemos reconocido que tu propósito, que tu meta es que nosotros te adoremos en espíritu y en verdad, y eso queremos hacer, que nuestra vida sea un instrumento de adoración a ti. Bendice a cada uno de tus hijos que estamos aquí congregados con esa gracia que invocamos esta mañana, pero también a quienes vienen en camino, Señor, ayúdalos, quita los obstáculos que el enemigo ha puesto para impedirles hasta este momento estar aquí y que pronto puedan estar con nosotros. Y a quienes no puedan venir también, te suplico que tú los ayudes. Pero también, Señor, te suplico tu asistencia, tu ayuda, tu bendición para mi vida, para que las palabras expuestas hoy no sean palabras de sabiduría humana, sino sean sabiduría de lo alto. Te lo suplico y te doy muchas gracias. Amén. Pues este versículo tiene claramente dos temas importantes. Bueno, dos vertientes del mismo tema, ¿verdad? Y que nos van a ayudar a poder ir desarrollando algunos pensamientos que nos den una orientación clara en cuanto a la manera de vida que el Señor quiere que nosotros tengamos. La primera idea es que dice la palabra de Dios un pensamiento como el temor del hombre. Quiere decir esto, el temor de lo que nosotros hagamos sea aprobado o sea bien visto por otro hombre o por otra mujer o por un ser humano, ¿verdad? No se refiere al hombre como género, sino se refiere al hombre como especie humana, ¿no? Entonces dice, el temor del hombre, y ahí hay un resultado de esa expresión de el temor del, ¿verdad? Ese resultado, ¿cuál es? Pondrá lazo. Quiere decir esto, hay un resultado para mal. Y luego dice, más el que confía. Y entonces la confianza, no todos los tipos de confianza vienen de Dios y cumplen los propósitos de Dios. Pero esta clase de confianza es lo que Dios quiere que todos nosotros tengamos. Y entonces dice así, más el que confía en Jehová. Esta es la clase de confianza que Dios quiere que tú y yo tengamos, que tengamos confianza en Él. Ahora bien, esto pareciera ser algo así como, pues oye, claro que Dios quiere que confiemos en Él, ¿no? Sí, pero todavía aparte de que solamente el puro hecho de que confiemos en el Señor ya tiene un pensamiento de que es correcto, de que es bueno, de que es adecuado, todavía nos da un resultado, digamos, de continuar o de seguir esa actitud o esa idea que el Señor menciona en la parte B de Proverbios 29. Y dice, el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, hay dos ideas que son claramente contrapuestas. Una, tener el temor, tener o caminar en temor al hombre, y otra es caminar en la confianza del Señor. Ahora bien, les voy a decir algo bien importante.
De lo que no vamos a hablar aquí hoy, porque hay cosas que cuando nosotros tomamos verdades bíblicas y las sacamos de equilibrio, las convertimos en herejías. El enemigo hace que las enseñanzas bíblicas se vuelvan, lejos de ser buenas, se vuelvan dañinas para nuestra vida cristiana. Lo que no estamos diciendo aquí es que tú tienes la autorización, por no tener temor al hombre, de que violes los preceptos de las autoridades humanas. Pues voy a violar los preceptos de las autoridades humanas porque no tengo temor del hombre. No estamos diciendo eso, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es, por sobre la voluntad del Señor, no puede haber temor al hombre. Cuando el temor al hombre, mi temor al hombre, está por encima de obedecer la voluntad del Señor, entonces estamos en el supuesto que estamos hablando aquí en la palabra del Señor. Entonces, aquí tenemos estas dos vertientes, el temor al hombre y la confianza en Dios, con dos resultados claramente diferentes. Cuando nosotros como cristianos vamos por nuestra vida caminando, tomando decisiones, haciendo ciertas tal o cual cosa, nosotros normalmente tenemos resultados. Muchas evidencias en nuestra vida vienen por la paz y por la seguridad que nosotros tenemos de que lo que nosotros hacemos es correcto, está bien. Nos va a ir bien cuando tengamos ciertas decisiones o tomemos ciertas decisiones en nuestra vida. Entonces, el concepto de seguridad para mí es la definición de seguridad es algo que nos tiene que llevar a reconocer cómo es que estamos en este contexto de ideas. Entonces, seguridad es saber que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará y que cualquier cosa que le demos será un tesoro eterno. De tal manera entonces que cuando confiamos en el Señor y hacemos lo que Él nos pide, confiamos en lo que Él hace, entonces nunca nos dejará ni nos desamparará. Entonces, en esa confianza del Señor, nosotros podemos caminar y dice su palabra que si nosotros hacemos eso, seremos exaltados. Es una idea muy bonita, ¿no? Más ideas con relación al concepto de seguridad son las siguientes, que seguridad es la condición que resulta de confiar y descansar en aquello que no puede ser quitado de nosotros. Cuando tú confías en algo que hoy lo tienes y mañana no, tu confianza está puesta en algo temporal y en algo pequeñito. Pero si tú confías en algo que es eterno, como Dios, en algo que es fiel, como Dios, si tú confías plenamente en esto, déjame decirte que nada puedes perder. Dice, es confiar en aquello que yo sé que no puedo perder. ¿A poco no es maravillosa la idea? Y entonces, esto nos traslada al lado opuesto, es decir, al lado de la inseguridad. Y si nosotros por un lado decimos que la seguridad es confiar en algo que no me puede ser quitado ni puedo perder, entonces la inseguridad es la condición que va a resultar en mi vida por confiar en algo que en un momento yo sé que puedo perder. Por ejemplo, quienes confían en su trabajo como fuente de su provisión. Ay, no tengo que cuidar mi trabajo, pastor, porque si no, está bien, nos sujetamos a un convenio con el patrón y en ese convenio se acuerda un horario, se acuerdan unas condiciones de trabajo y todo. Cuando por ciertas condiciones laborales se nos pide violar un precepto, un mandamiento del Señor en ese trabajo, ¿qué tenemos que hacer por conservar ese trabajo? Obedecer lo que nos pide
las instrucciones injustas, no estoy diciendo que se rebelen y que hagan una huelga mañana mismo, que hay una apelación, ¿no? Si eso fuera, podríamos apelar. Ese es uno de los recursos, ¿no?, que tenemos en el orden establecido por Dios ante la autoridad. Pero no estamos diciendo mañana vayan a hacer huelga a sus trabajos. No. Estamos diciendo que lo más importante de todo esto es cuando hay una violación es, a ver, vamos a hacer un alto en el camino. No podemos hacer esto. No podemos hacer esto. Entonces, hay varias violaciones en el trabajo, desde las evidentes o grotescas que nos dicen miente para vender, roba, hazle triquiñuelas a tu compañero de trabajo, haz esto, haz aquello, falsea las declaraciones de impuestos, desde eso evidente hasta, por ejemplo, puntos finos, ¿no? Puntos finos les llamo yo a cosas que muchas veces, siendo muy evidentes, nos cuesta trabajo ver, ¿no? Como por ejemplo los horarios o los tiempos que yo debo de tener para Dios, y cuando en esos tiempos y horarios que yo debo de tener para Dios, tengo que cumplir con un horario, con funciones laborales. Es ahí donde ya empezamos a chocar, ¿no? Y cuando obviamente eso me lleva a un enfriamiento y a un alejamiento de Dios. Entonces, inseguridades, confiar en algo que me puede ser quitado, que puedo perder. Evidentemente, otras cosas que me pueden ser quitadas y que puedo perder, pues es el dinero, ¿no? Son mis posesiones terrenales. Confío en mi coche, porque si no tengo coche, ¿cómo le hago para trasladarme? O confío en mi casa, como una medida de seguridad, y entonces pongo aquí, pongo allá cosas y todo para que mi casa sea segura y no entre un ladrón y cosas así. Y entonces pongo mi confianza en esos medios, en esos recursos, y no pongo mi confianza en Dios. Ese es el escenario donde nosotros estamos. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en esos medios, en esos recursos, déjenme decirles que nuestra condición va a ser de inseguridad. Va a ser de inseguridad. Y entonces, en ese concepto, nosotros como cristianos vamos a trasladarnos a la idea central del versículo de Proverbios que leímos, que es el temor al hombre. Y en el temor al hombre la Biblia tiene varios ejemplos. Un ejemplo de esto es Abraham, cuando va en su caminar, en sus propias jornadas, va en su caminar y de repente se enfrenta con la situación de que es codiciada su mujer, ¿verdad? Su esposa, por Abimelech, ¿no? Y entonces este hombre codicia a su mujer y obviamente la respuesta de Abraham es, híjole, ¿qué le tengo que decir a este cuate? No, pues es que si le digo que es mi mujer, pues me van a matar, mejor le digo que es mi hermana, ¿no? Y entonces dijo que era su hermana. Y entonces, no, ni hablar, no la tocamos, ¿no? Y se presenta con Faraón, y entonces con Faraón también, ¿no? ¿Quién es esta mujer? No, pues sí es mi hermana. Ah, caray, ¿no? Pues entonces ni la tocamos, ¿no? Pero ¿qué fue lo que tuvo que hacer Abraham? Mentir. Es decir, violó un principio de Dios, no confió en el Señor, confió más en su propia estrategia. ¿Cuál fue el resultado de esa estrategia establecida por Abraham? Que sus generaciones quedaron como esclavos por 400 años en Egipto. Él murió en vejez feliz, ¿verdad? Aparentemente, ¿no? Pero su descendencia tuvo esta condición de esclavitud. Y entonces aquí la pregunta es, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría que por lo que hoy hagamos, por una
o dos decisiones que tomemos en nuestra vida, de violar un precepto, un camino, algo establecido por Dios, nos dijera, sí, pero ¿sabes qué? Voy a tocar a tus nietos. Ni a ti ni a tus hijos. Me voy a ir sobre tus nietos. ¿Qué pensaríamos nosotros? Pues está bien, Señor, mientras yo no vea, ojos que no ven, corazón que no siente. No, yo no, ya no lo voy a ver. ¿Estaría bien eso? Que ustedes sientan así como que sientan libertad porque, por lo menos ya no lo voy a ver, ¿no? O, por ejemplo, otra situación de temor al hombre. Pedro, una vez que el Señor le dice, todos ustedes se escandalizarán de mí. No, Señor, yo nunca me escandalizaré de ti, ¿no? Escandalizarse era justamente ir ante los hombres y completamente mencionar o decir que ellos no tenían nada que ver con Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros también queremos mostrar en nuestra vida para que no enfrentar el qué dirán, no enfrentar las situaciones normales de el repudio, el rechazo que hay contra nuestro Señor Jesucristo, no enfrentar nosotros eso y tratamos de ocultar que somos cristianos? Y entonces en ese ocultamiento de que somos cristianos, pues nosotros nos escandalizamos del Señor, como Pedro, ¿verdad? Que Pedro dijo, yo jamás me escandalizaré de ti. Y entonces le dice el Señor, no, Pedro, sí, de cierto te digo que antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y tal cual, ¿verdad? Una tras otra vez, Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Temor a quién? Temor al hombre, temor al hombre. De tal manera que también la Biblia tiene ejemplos bíblicos de temor a Dios. Y el resultado que viene cuando nosotros tememos a Dios o confiamos en Dios y no tememos al hombre. Miren 1 Samuel 17. Quiero que vean ese junto conmigo. 1 Samuel 17, 45 y 46. En este escenario de 1 Samuel 17, tenemos a David enfrentando al gigante Goliat, quien por varios días llevaba desafiando no solamente al rey de Israel, no solamente al ejército de Israel, estaba desafiando al Dios de Israel. Y nadie se atrevía a darle respuesta a un gigante, pues finalmente un gigante de 3 metros y cacho de tamaño, pues como que no era alguien a quien fácilmente pudiéramos enfrentar, ¿no? Sin Dios. Pero fíjense el resultado cuando hay confianza en el Señor. Entonces David toma la decisión de enfrentar al filisteo y se pone cara a cara con este filisteo y le dice David, versículo 45, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esa fue la expresión de confianza en el Señor. Fíjense lo que dice después el 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Confianza en quién? ¿Cuál fue el resultado después de esto? Que David venció a Goliat. David, un hombre de talla normal, de estatura normal, fuerza normal, contra un hombre que tenía la fuerza de 20 o 30 hombres juntos. Y sin embargo fue vencido por el poder de Dios obrando en un hombre común y corriente. Ahora, ¿nosotros qué somos delante del Señor? Somos seres humanos normales, con nuestras capacidades, con nuestros talentos, con nuestras habilidades, pero con un Dios enorme,
con un Dios grandioso. ¿Qué vamos a hacer cuando enfrentemos esos retos, esos desafíos? ¿Vamos a enfrentar esos retos y esos desafíos apocándonos, haciéndonos chiquitos? No, es que ahí está fulano de tal, no lo puedo enfrentar, no le puedo decir, no puedo hacer esto. Y ahí nos atoramos, ¿verdad? Como en las clases de liderazgo cuando hablamos de las tapas, ¿verdad? Las pulguitas que quieren saltar afuera del frasco, pero no brincan porque pensaban que había una tapa ahí tapando el frasquito, ¿no? Y ya no saltan más alto las pulguitas porque había una tapa. También en su pensamiento está que no podían saltar. En este pensamiento que nosotros no podemos ir más allá, no podemos vencer. Y tenemos ejemplos bíblicos más, ¿verdad? Como Moisés, cuando es enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, tuvo que enfrentar a Faraón y tuvo que desafiarlo y tuvo que confrontarlo. Libera a mi pueblo, Faraón. Pues no lo libero, pues ahí te va una plaga. ¿Y qué pasó? No lo libero. Y así sucesivamente durante 10 plagas. ¿Qué fue lo que pasó? Que Moisés fue levantado como un gran líder de Dios que confiaba en el Señor para poder guiar a la libertad al pueblo. Ciertamente tuvo otros errores, ¿verdad? Pero en ese evento de liberar a la nación de Israel, confió en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no confiamos en el Señor? Por ejemplo, damitas, ¿no? Las mujercitas. Muchas veces bajan sus estándares por temor al hombre. Miren lo que dice Proverbios 11:16. Es uno de muchos textos en la palabra del Señor que hablan acerca de una mujer caminando en amistad y en compañerismo con Dios. Y de aquí vamos a encontrar algunas cosas que nos van a orientar en este pensamiento. Dice, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Es decir, muchas mujercitas cuando caminan en la confianza y en el poder de Dios, dice, tendrán honra. Pero cuando no, las mujercitas bajan sus estándares para ser aprobadas. Bajan estándares morales, bajan estándares de santidad, bajan estándares de pureza. ¿Con qué intención? Con la intención de ser aceptadas por el hombre, o por ser aceptadas por su grupo, o de ser aceptadas por tal o cual persona. Y a veces las mujeres ya casadas, ¿no?, soportan a un marido golpeador porque ¿qué van a hacer? Se van a quedar solas, ¿no? Y son de las cosas que es necesario que entendamos en cuanto a esto, ¿no? Amadas, son valiosas para Dios. Y en ese valor, en ese entendimiento de lo importantes que son como creación del Señor, como hijas de Dios, evidentemente ustedes tienen que tomar decisiones en cuanto a mantenerse en un nivel para Dios, ¿no?, en un nivel de pureza y de santidad. Así que si nosotros vemos en todo este parámetro de la palabra del Señor cómo es caminar en el temor del hombre y cómo es caminar confiando en el Señor, hay algunas ideas que ahorita yo les voy a mencionar que nos pueden orientar de cómo nosotros estamos de manera práctica viviendo. Algunas cosas que pudiera ser en las cuales entramos tú y yo, a ver si eso nos identifica un poco. Por ejemplo, si tomamos alguna decisión nosotros antes de buscar la voluntad de Dios, ¿confiamos en el hombre o confiamos en Dios? En el hombre, ¿no? Y es más tener temor al hombre. Sin embargo, muchos de nosotros tomamos decisiones sin considerar la voluntad de Dios, de compras, de
educación de nuestros hijos, los solteros, ¿con quién me voy a casar? Ah, no, pues es que este chico está bien guapo, esta chica está bien guapa, ¿no? Pero no buscamos la voluntad o la dirección de Dios. Ese es uno de los principios del cortejo, que buscamos y tengamos dirección de Dios completa y absoluta. Si respondemos que sí al hombre antes de saber lo que Dios quiere que tú hagas, ¿estamos temiendo al hombre o confiando en Dios? Respondemos que sí al hombre antes de saber lo que Dios quiere. Se complementan estas dos, ¿no? La anterior con esta. Pues evidentemente también tendremos temor al hombre. Si te afecta más lo que piensen los demás de ti que obedecer la palabra de Dios, también es otra forma de temer al hombre. Si te cuesta trabajo dar testimonio de tu fe en Cristo porque te preocupa lo que digan de ti, eso es algo que nos pasa con mucha frecuencia, ¿no? No a uno o a dos, sino a muchos de nosotros, cuando decimos, híjole, no, pero espérate, no le digas que soy cristiano, porque entonces si le dices que soy cristiano, ya no me va a comprar, ya no me va a hacer negocios, ya no me va a hablar, ya no me va a ver con los mismos ojos, ¿no? Necesitamos ahí también considerar eso. Si no estás criando y educando a tus hijos siguiendo los principios de Dios, ¿por qué temes lo que otros van a pensar de ti? Este es algo bien sutil, porque, por ejemplo, cuando enfrentamos una cierta controversia, ¿no?, entre, por ejemplo, esposo y esposa. Yo quiero que le enseñemos a nuestro hijo de tal manera. Yo quiero que enseñemos a nuestro hijo de tal otra manera. Uno se busca que los principios de Dios sean el centro, la base fundamental de la enseñanza, y el otro quiere que tenga un título y una carrera universitaria por encima de caminar en los caminos del Señor. ¿Cuál es temor al hombre y cuál es temor a Dios? El querer hacer lo que terrenalmente hablando se vuelve una meta. Y muchas veces para nosotros es la meta por encima de la voluntad de Dios. Por eso se dice que si tomamos decisiones basadas en lo que los demás hacen, en lo que los demás opinan y no en lo que Dios dice. Muchas veces tomamos nuestras decisiones en base a lo que otros digan, ¿no? Si tal dice esto, entonces eso está bien, porque ya lo dijo fulanito, porque muchos, la mayoría van a hacer lo mismo. Espérame tantito, la mayoría está equivocada. Es impresionante y de verdad a veces decimos, es que muchos no pueden estar equivocados. No, sí, muchos sí pueden estar equivocados. De hecho, esa es la realidad, que muchos sí están equivocados. Y realmente la parte del pensamiento verdadero, del pensamiento real, del pensamiento correcto, solamente puede venir de la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de ese pensamiento, nos alejamos de ese conocimiento, entonces lo más probable es que estemos tomando decisiones equivocadas. Y por último, si tienes algún pecado que no has confesado, si te mantienes atado al poder de ese pecado, estás encerrado en la prisión y cadenas de ese pecado por temor a lo que los demás digan o por ver afectada tu reputación. Ahí la verdad es que cuando nosotros callamos el haber cometido un pecado que hasta ese momento permanece oculto y nos mantenemos en la atadura del pecado sin confesar, lo hacemos por temor al hombre. Porque no es que si confieso este pecado me va a dejar de hablar. Si confieso este pecado, se va a separar de mí mi esposa. Se va a separar de mí mi esposo. Si confieso este pecado, voy a tener este y este problema. Y entonces, en la confesión de pecado, nosotros encontramos la libertad del Señor. Por eso David escribe en el Salmo 32, mientras calleses envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Mientras esto no ocurría, dice David, se envejecieron mis huesos. Y déjame decirte algo, esta es una de las pequeñas consecuencias o evidencias de tener temor al hombre. Que, no sé, creo yo que físicamente también tiene esto un sentido, pero sobre todo en la parte de nuestra vida íntegra, de nuestra vida completa, nuestro ser empieza a experimentar quebrantamiento. Por eso dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces, cuando David estaba en esta condición, él experimentaba esta parte de quebrantamiento y de dolor, porque no podía él enfrentar algo que terrenalmente tenía que resolver, que era confesar su pecado. Mi pecado te declaré, dice el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer, amados? Tenemos que orar a Dios y pedirle que Él nos dé un rechazo santo por el pecado, una repulsión por la aprobación de los hombres. Mientras tengo un rechazo hacia el pecado, también tengo que rechazar el buscar ser aprobado por los hombres y en su lugar buscar solo la aprobación del Señor. Y hasta que esto no ocurra, hasta que esto no suceda, nosotros no podríamos tener plenitud en nuestra vida cristiana ni una relación viva y poderosa con Dios. Así que tenemos algunas claves que Dios quiere que conozcamos sobre el temor. Número 1, que a Dios es al único que debemos temer. Él es nuestro Padre Celestial, es el Todopoderoso, Él es omnisciente, omnipresente, Él es el Creador y Él es el Juez. Jesús dijo, no temáis, hombres de poca fe, recordándonos que tememos a las circunstancias, a los problemas, al clima. ¿Se acuerdan cuando el Señor decía, estaban los discípulos en medio del mar que los estaba azotando en la barca y ellos estaban temblando de miedo? ¿Tendrían razón de estar temblando de miedo? Pues yo creo que sí, pero estaban teniendo temor en su pequeñez humana. Su mirada estaba solamente en su pequeñez humana. ¿En dónde tiene que estar nuestra mirada para que las circunstancias, hasta del clima, de lo que nos rodea, no nos azoten? Tiene que estar en el Señor. Por eso dice que el que confía en el Señor será exaltado. Entonces, cuando realmente tú confías en el Señor, vas a poderlo ver deteniendo tormentas a tu alrededor, vas a poderlo ver resolviendo circunstancias que te han afligido por muchísimo tiempo. Y esas circunstancias que pudieran tener el potencial de afligirte durante muchísimo tiempo, Dios también te va a enseñar la forma en cómo Él se vuelve mucho más grande, más fuerte, más poderoso cuando se trata de que camines confiando en Él solamente. Luego la otra es, el temor está fundamentado en mentiras que hemos creído. ¿Cuántos de nosotros aceptamos como reales situaciones que todavía las tomamos como presentes cuando ya fueron una situación pasada o que no van a ocurrir con nosotros? Sin embargo, las tomamos como ciertas y por lo tanto es el resultado lo que nosotros experimentamos: dolor, sufrimiento, temor. Lo experimentamos sin tener una base real del peligro que enfrentamos, de tal manera que por eso el Señor nos dice: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo estoy en ti. ¿Por qué temes? Muchos de nosotros
Decimos, sí, soy cristiano, pero en la práctica no reconocemos el que Dios está con nosotros, el que Dios nos quiere bendecir, el que Dios nos está sustentando y nos está bendiciendo. De tal manera entonces que caminamos en el temor al hombre, en el temor a las circunstancias. Y tercero es que el temor genera acciones de incredulidad y de desobediencia, justamente como resultado de querer hacer lo que el hombre dice por encima de lo que Dios dice. Así que al enfocarnos nosotros ahora en el temor al hombre, vamos a ver 4 manifestaciones claras. Pueden haber más en nuestra vida, pero 4 manifestaciones claras de lo que hay cuando tememos al hombre. Número 1, necesitamos que nos hablen amablemente. Si la persona no nos habla amablemente, nos sentimos ofendidos. Ay, me habló áspero, no me gustó el tono que utilizaste, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos esto? Nos ponemos también en primer lugar. Entonces, como número 2, Satanás sabe cómo hacernos caer en nuestro punto débil. Perfectamente, miren, y esto es algo que a mí me pasa con mucha frecuencia. Me dicen algo bien limpiecito, bien transparente, sin mala intención ni nada, y de repente estoy enojado. Y empiezo a pensar en lo que me dijeron. No, pues ¿qué quiso decir? Mira nada más, ¿cómo es posible que me digan esto, que me digan aquello? Quiere decir que no soy diligente, que no lo supe hacer bien. Y empezamos ahí con nuestros pensamientos. ¿No les ha pasado así? Ahora, ¿eso qué significa? Que nosotros mismos, en esa expresión de querernos poner, porque déjenme decirles algo, que la primera expresión de temor al hombre que nosotros tenemos es el propio yo, el propio ego, el no violentar lo que a nosotros mismos nos agrada. Y por esa razón es que nosotros caemos en ese lazo del que habla la Biblia cuando nosotros mismos buscamos hacer lo que nos agrada. Entonces, por eso es que Satanás sabe cómo hacernos caer en nuestro punto más débil. ¿Cuál es nuestro punto más débil, amados? ¿Se tratará de visitar algún lugar, hacer alguna actividad, ver a alguna persona? ¿Cuál es nuestro punto más débil? Y en ese punto más débil es donde Satanás te engancha, porque Satanás lo conoce. Satanás no conoce todo, pero sí conoce tu punto más débil. Y con eso tiene para zarandearte, si no confías en el Señor. Por eso es que el temor al hombre tiene mucho poder sobre nosotros. Cuando tú temes al hombre, estás sometido a ese poder que no viene de Dios y te aleja por consiguiente de Dios. Y el temor al hombre afecta por consiguiente tus relaciones con las demás personas. Y entonces, ¿qué decimos? Ah, bueno, pastor, pues gracias a Dios yo ya soy cristiano y yo ya no tengo ningún problema con el temor al hombre. Déjame decirte que aunque somos cristianos, en nuestra naturaleza caída está esa tendencia hacia lo malo. Por ejemplo, Dios creó a Adán con la necesidad de ser aprobado por Dios. Y eso fue una parte del diseño de Dios. ¿Para qué? Para generar una relación de dependencia entre Adán y Dios. Entonces, en el diseño de Dios para Adán y que nosotros recibimos, estaba el ser aprobado por Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Después, en respuesta natural de ser aprobados, nosotros tenemos la necesidad de adorar a Dios. Venimos y adoramos a Dios con una adoración que realmente le agrada a Dios. Y esto era lo que pasaba con Adán. Adán
y Eva tenían esa capacidad de adorar a Dios y tener ese vínculo, ¿verdad?, entre lo que era la aprobación que Adán y Eva necesitaban para con Dios y lo que ellos hacían para ser aprobados, que era adorar a Dios. Y entonces ocurre que después de la caída venimos todos nosotros, ¿no? Todos nosotros después de la caída, y entonces seguimos con esa necesidad de ser aprobados. Pero como nuestra relación con Dios está rota, entonces, ¿ahora de quién buscamos la aprobación? Del otro, de seres humanos. Y por eso es que ahora nosotros tenemos, gracias a Dios, como cristianos tenemos la bendición de volver a ese diseño original en el cual nosotros debemos adorar a Dios. Nosotros seamos aprobados por Él, y como resultado tengamos la aprobación de Él. Entonces, la meta de nuestra vida ahora es que nosotros tengamos esa aceptación de el Señor y de su perfecta voluntad y de su amor para nosotros. Así que, por lo tanto, amados, nosotros como seres humanos hemos levantado en nuestra vida muchas cosas para sustituir a Dios, aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos hay muchas cosas que dentro de nosotros están que buscan sustituir a Dios. Una de ellas es tu necesidad de aceptación, porque a veces buscamos que otro diga, oye, qué bien estuvo lo que tú hiciste, y no buscamos la aceptación de Dios, hacer y cumplir los mandamientos de Dios para que Él sea el que nos apruebe. ¿Qué es lo más fácil para nosotros? ¿Obedecer los mandamientos de Dios o buscar la aceptación de otro hombre? Pues aparentemente nuestra naturaleza es con la persona a la que vemos. Sin embargo, lo que tiene un resultado para la eternidad es la aceptación de Dios. También buscamos cierta posición o cierto estatus, y en esa posición o estatus buscamos lujos, buscamos comodidades o signos de poder en nuestra vida para que los demás vean que somos alguien importante, ¿verdad? Desde, no sé, tal vez un cierto tipo de ropa, un cierto cosas que nosotros querramos utilizar, las utilizamos como símbolo de quiero mostrarme como alguien elevado por sobre los demás, para que los demás vean que no soy cualquier persona ahí promedio, ¿no?, sino que soy alguien importante. Esto también muestra temor al hombre y no confianza en el Señor. Y finalmente, el éxito por nuestro desempeño. Entonces, cuando yo busco la aprobación del hombre por mi desempeño, es porque estoy buscando el reconocimiento del hombre. Ayer que estuvimos en las clases del Hogar Educador, nos estaban compartiendo que muchos de los papás que estaban allí llegaban con mucho temor a preguntar, porque sí querían educar a sus hijos en el hogar, pero decían, pero ¿y qué va a pasar con la validación oficial? ¿Qué va a pasar con los papeles? Y el hecho de que nosotros recibamos una validación oficial de los estudios de nuestros hijos es temor al hombre o confianza en Dios. Temor al hombre. Déjenme decirles, amados, que si nosotros tenemos a nuestros hijos educando en una institución solamente por el puro hecho de recibir un diploma, un certificado, un comprobante de la validación de sus estudios, estamos teniendo temor al hombre. Y es algo que pone lazo, porque muchas de esas personas se someten a una serie de situaciones y de cosas que los llevan a alejarse inclusive
de la meta de educar en el hogar porque no encuentran quien les valide los estudios, no encuentran quien les dé el certificado, no encuentran quien haga esto y prefieren decir, ok, entonces voy a meter mejor a mi hijo a la escuela porque no hay, ¿cómo va a sacar su certificado de secundaria? ¿Cómo va a validar su prepa? ¿Cómo va a hacer esto? Y entonces pensamos en que ese simple papelito les va a dar la oportunidad de encontrar un buen trabajo. Cuando déjenme decirles que lo menos valioso, lo menos importante es que un papelito es el que te va a dar un buen trabajo. Es lo menos importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tememos a Dios? Pues evidencia, se nota claramente cuando tú tienes temor al hombre y no temor a Dios. Entonces, una evidencia es que estás muy consciente de ti mismo. Todo el tiempo estás pensando en, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Y qué pasó? ¿Qué va a decir si yo digo esto, si yo no hago aquello? Y estamos pensando en función de nosotros. Pues tienes problemas porque tu mirada está centrada en ti misma y no en el Señor. ¿Y qué creen? Que ese es un gran resumen de este mensaje. Ponemos nuestra mirada centrada en nosotros mismos y no en el Señor. También reaccionamos a la defensiva. ¿Alguno de ustedes le ha pasado que le dicen algo, cualquier cosa y luego, ¡fum!, soltamos, somos muy reactivos y decimos algo, nos enojamos y luego estamos respondiendo agresivamente? Es porque queremos justificar lo que hacemos. También buscamos la aprobación de los demás. Otra es que exageramos, o sea, buscamos cosas que realmente se noten mucho y entonces utilizamos formas de vestido estrambóticas, buscamos lujos muy estrambóticos, muy grandes, para proyectar una visión exagerada de las cosas y que la gente crea que somos realmente importantes. Buscamos mandar ahí una imagen y obviamente en esa proteger nuestra imagen nos falta honestidad y nos falta transparencia. No se trata de eso, amados, se trata de que en la honestidad y transparencia de lo que tú eres, seas moldeado y seas transformado por el poder de Dios y presentes lo mejor de ti, pero confiando en Dios, no por temer al hombre, porque el temor al hombre pondrá lazo. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y termino con esto, amados. Gálatas 1:10, vayan conmigo ahí. Lo que dice Gálatas 1:10 es el pensamiento del apóstol Pablo al momento en que él les escribe a la iglesia, a los Gálatas. Les escribe este mensaje y nos deja claro cuál es la condición que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice así, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El agradar a los hombres es completamente opuesto a ser cristiano. Cuando ponemos en primer lugar agradar a los hombres que confiar en el Señor. Gracias a Dios por su bendita palabra. Cuando nosotros nos centramos en la opinión de Dios, es cuando Dios se encarga de lo que los demás digan de nosotros, de lo que los demás piensen de nosotros. Cuando ustedes hacen la voluntad de Dios, como Dios exalta la posición de ustedes en eso. Entonces, yo quiero que nosotros oremos en relación a eso, que le pidamos al Señor que Él nos ayude en nuestro caminar y en nuestras relaciones con otras personas, para que no tengamos temor al hombre, sino confiemos en el Señor. Y quiero que tengamos una manera de aplicar de manera personal esto a nuestra vida. Y puedes reconocer en alguno de los supuestos que la palabra del Señor hoy nos habló,
con relación a temer al hombre. Si tú has caminado en esas actitudes de temor al hombre y quieres hoy pedirle perdón al Señor y pedir su gracia para que puedas confiar ahora en el Señor, ¿podrías indicármelo a mí y al Señor levantando tu mano? Gloria a Dios. Vamos a pedir al Señor entonces que Él nos ayude en estas circunstancias. Padre amado, en ti solamente confiamos. En ti solamente está nuestra confianza plena y absoluta. Y reconocemos, Señor, que en nuestra pequeñez, en nuestra debilidad, en nuestro caminar como cristianos, que necesitamos madurar, Señor, no habíamos apreciado el hecho de que no habíamos confiado en ti en muchas cosas, desde las más sencillas y básicas hasta muchas de raíz, muchas que nos han traído muchos problemas, muchas que nos han traído muchas dificultades, Señor. Finalmente, Padre, hoy estamos delante de ti, suplicándote por esa obra de misericordia en que, habiendo temido al hombre, te ofendimos a ti, Señor. Perdónanos, Padre, porque no hemos sido entendidos de esa verdad eterna, pero hoy, Señor, que de manera clara nos has hablado que el temor al hombre pone lazos, Señor, pero que el que confía en ti será exaltado. Nosotros, no por ser exaltados, sino porque esto es lo que a ti te agrada y es para lo que fuimos diseñados, queremos confiar en ti. Bendice a cada uno de tus hijos que hoy, Señor, han reconocido su necesidad de confiar en ti por encima de cualquier otro tipo de confianza, Señor. Por encima de cualquier otro tipo de búsqueda, queremos confiar en ti. Perdónanos, Señor, ayúdanos y líbranos, Señor, de el lazo y de la atadura que podamos tener con otros hombres, con otras personas y que nos alejen de ti. Ayúdanos en ello, Dios, para la gloria de tu precioso nombre. Amén.